Señor Jesús. Bueno, como siempre es un poquito posible que pensemos o que tengamos la ingenuidad de creer que el Evangelio habla de lo que habla y no de otra cosa. Y en este caso sería muy fácil pensar que el problema es el problema de los ricos y de los pobres, ¿no? Y sí, un poquito tiene que ver con eso, con el problema de los ricos y los pobres. Pero la palabra siempre va más allá. Porque si ese fuera el problema, ya está todo dicho. Necesito deshacerme de todo lo que tengo, necesito vivir en la pobreza y en la limitación, y eso también sería discutible. Dios quiere gente pobre, Dios quiere gente sufriente, gente con limitaciones, y ahí empezarán las discusiones barrocas o escolásticas sobre, bueno, pero la pobreza tiene que ver con esto, en realidad ser pobre no es igual que ser miserable. Vanas discusiones. El Salmo me parece que nos deja muy claro de quién se está hablando. Dice, el huérfano, la viuda, pero habla de los esclavos, habla de los oprimidos, habla de los desgraciados. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son aquellos que tienen el favor de Dios y que están, como en este caso, a la puerta del rico? El rico no tiene nombre acá. Simplemente es alguien que da banquetes y que la pasa bien. Alguien que tiene muchos privilegios. Hoy leía un fragmento de un libro de Paulo Freire que decía que estaba frente a algunos campesinos y le decían que quién sabía más que quién. Y los campesinos dicen, usted sabe más que nosotros, doctor. ¿Y por qué yo sé más? Y porque usted estudió y nosotros no. Nosotros no estudiamos. Y dice, ¿y por qué ustedes no estudiaron? No, dice, ¿por qué yo estudié? Y usted estudió porque sus padres lo pudieron mandar a estudiar. ¿Y ustedes por qué no pudieron estudiar? Y porque nuestros padres no tenían posibilidades. ¿No? Y así, ¿por qué no tenían posibilidades? Y porque Dios lo quiso así, dicen los campesinos. Entonces ahí Paulo Freire les dice, bueno, a ver, dice, ¿ustedes cuántos hijos tienen? Le dice un campesino, 5. ¿Y usted haría que 4 de ellos sufran necesidades y pesares para privilegiar a uno de ellos para que pueda estudiar y tener una vida linda y cómoda? No, no haría eso. ¿Y por qué dice usted que eso lo haría Dios? Que es el tema de los privilegios, ¿no? ¿Por qué pensamos que Dios piensa y quiere que haya gente privilegiada y gente que sufra un montón de carencias? Hay que ver si Dios tiene que ver o se refiere a los temas económicos, que sí, siempre y cuando estemos hablando de injusticia, ¿no? Una cosa es ser pobre como alguien desprendido, como alguien que no tiene amor al dinero, como alguien para quien el dinero no es lo principal, como alguien que tiene pocas cosas para vivir, lo esencial para vivir, lo importante, y el resto es para Dios. Una cosa es esa pobreza. Esa es una pobreza que no está mal. Y otra cuestión es la pobreza en el sentido de miseria, ¿no? Que no puedas tener acceso a la salud, que no puedas tener acceso a la educación, que no puedas tener acceso al trabajo, a la capacitación, a la defensa. Bueno, pobreza y miseria. Sin embargo, no me parece que Dios esté hablando solamente, o al menos no en primer lugar, de una cuestión económica, de una pobreza y una riqueza económica. Creo que lo que el Evangelio de hoy nos trae es la diferencia entre los privilegiados y los no privilegiados. Porque alguien pobre en el sentido de hoy, en el sentido en el que hoy lo entendemos, alguien pobre también puede ser un privilegiado. Por ejemplo, puede que haya una zona un barrio que sea muy pobre, y puede que ahí se reúnan en la capilla de la iglesia
en la comunidad eclesial, en la asamblea, puede que se reúnan gente pobre, que se reúnan muchos pobres a celebrar la mesa de Jesús, pobres económicamente hablo. Pero puede que una persona homosexual, por ejemplo, vamos a traer ese ejemplo, no tenga acceso. Entonces, ¿quiénes serían los ricos en ese sentido? ¿Quiénes serían los ricos? Los ricos son justamente los privilegiados, los que pueden participar del banquete, y el pobre, el Lázaro, en este caso, sería aquel que sufre males, dice el Evangelio. A este se le dieron bienes, privilegios, y a este males. Entonces, puede que esa comunidad pobre económicamente tenga el privilegio, por ejemplo, de asistir a la mesa del Señor. Y esta otra persona, este Lázaro homosexual, por ejemplo, no tenga ese privilegio, sea rechazado, sea marginado, y se tenga que quedar en la puerta. No pueda entrar, no pueda formar parte. Todo aquel que no puede entrar y no puede formar parte común de alguna cuestión, sea espiritual, económica, educativa, ese es pobre. Por ejemplo, la discapacidad, hablemos de discapacidades. ¿Qué pasa si todo lo que yo hago, cualquier cosa que yo hago de la que participo, no está hecha para mi hermano que sufre algún tipo de discapacidad? Como este video, por ejemplo, esta transmisión que estoy haciendo ahora, ¿no? Me faltaría por ahí acordar con alguien que tenga un traductor. Porque este mensaje hay mucha gente a la que no le está llegando, que se queda en la puerta, que no puede escuchar, que no puede participar. Y eso es un problema. Yo mismo debería hacer que mi lenguaje sea lo más rico posible y pueda llegar a todos. Hablar en señas no estaría mal para nosotros los ministros. El pobre es aquel que no puede acceder. Y los ricos son aquellos que se quedan cómodos, mientras muchos se quedan afuera, mientras muchos están imposibilitados. Y uno que se quede tranquilo con eso. Bueno, hay injusticias en la vida. Todo no puede ser para todos. Nos morimos con esa tranquilidad. Pero el Evangelio habla de que esa gente que está tan tranquila en su torre de marfil, esa gente después experimenta un tormento. Habrá que ver en nuestras conciencias, ¿no? Yo ayer o anteayer estaba viendo, no suelo mirar tele, pero estaba viendo un programa que hacía chistes. Chistes que hoy día no son políticamente correctos. Y era un programa de chistes de los años 80 y pico, 90. Hoy día esos chistes no podrían existir. Antes nos reíamos todo con eso. Y ahora capaz que un poquitito, por cuestiones muy humanas, nos podemos llegar a reír un poquitito, según tengamos más o menos conciencia de algo. Quizá no nos riamos, pero sabemos que de eso ya no nos debemos ni nos podemos reír, ¿no? Y esa conciencia la tenemos hoy. ¿Y cuánto mal pudimos haber hecho a cuánta gente riéndonos de eso que nos parecía tan risible? Aquel que es objeto de risa y de burla, ese es el pobre. Aquel que es objeto de violencia, de segregación, de explotación, ese es el pobre. Aquel que no tiene acceso, por cualquier situación o condición de su vida, a los bienes que yo sí tengo acceso, ese es el pobre. Yo, por ejemplo, puedo ir a buscar un trabajo y tengo posibilidad, algunos tienen muchas más posibilidades que yo, pero yo, dentro de todo, tengo posibilidades para conseguir cierto trabajo. Pero, por ejemplo, aquellos que salen de las comunidades de recuperación de adictos, de que estuvieron internados mucho tiempo, ¿no? Esos, o que tuvieron una vida de juventud muy complicada y quizás hasta hayan estado presos, y se han reformado, se han restaurado, se han transformado, han trabajado para que sus vidas mejoren y mejoraron, y hoy tienen prontuario.
se los recibe con sospecha o directamente no se los recibe. En muchos lugares, también en la iglesia pasa, ¿no? Así como con sospecha, como diciendo, Y qué paradójico, porque Jesús llama justamente a ese tipo de gente. Una mujer que tenía como 7 demonios, otro que recaudaba impuestos y esos tenían una fama terrible, ¿no? Pescadores que eran ignorantes o brutos. ¿A cuánta gente llama Jesús y con quiénes se sienta Jesús? Estamos muy acostumbrados a pensar con la mente farisaica y eso sobrevivió por 2000 años. Porque en 2000 años de iglesia y de camino de iglesia católica, romana, ortodoxa, copta, cual sea, anglicana, cualquier iglesia, incluso las protestantes también, tienen este mismo mal en su seno, que es el de haberse, digo yo, voy a inventar una palabra, altarizado. Que esto en vez de ser una mesa, sea un altar. Que esto en vez de ser una casa, sea un templo. Y eso es un problemón, Es un problemón porque si la mesa deja de ser mesa de comunión y es simplemente un altar, ¿en qué nos diferenciamos de los paganos? Y si somos solamente eso, ¿no? Y si es un altar, bueno, algunos lo pueden tocar y otros no. Algunos pueden participar y otros no. Algunos tienen un privilegio y otros no, y esto sigue siendo discusión. Que si es mujer, que si es varón, que si es mayor, que si es menor, que si es homosexual o es lo que sea. Si puede o no puede tocar esto, si lo puede tocar, si puede tocar los vasos sagrados. Si pueden tocar el mantel. Qué increíble, ¿no? Porque a Jesús, que es Dios mismo, la mujer impura, dice que sufría de una impureza, le toca el manto. Y en nuestros altares, ¿qué? Si es mujer, si es homosexual, si es lo que sea, no pueden tocar esto. Que merece nuestro respeto, merece nuestro cariño, merece que seamos conscientes del misterio, ¿no? Claro que merece todo eso, porque esto está hecho por el amor y para el amor. Ahora, la idolatría de la que siempre hablo, la idolatría de las estructuras, la idolatría de las cosas. No, esto no lo puede tocar. No, porque es del altar, no. No, es la hostia, no. Y es cierto, yo también pienso que el cuerpo y la sangre de Cristo tienen que ser tratados con el sumo respeto posible. Ahora, no me parece que haya alguien en este mundo que no lo pueda tocar. O que no lo pueda recibir. Al menos desde mi perspectiva, eso lo debe juzgar Dios. Pero no nos hizo videntes, así que qué extraño y qué paradójico que podamos nosotros ponernos en el lugar de alguien que lee el corazón del otro, que juzga. Somos privilegiados en muchos sentidos y el pobre está del otro lado, que es aquel al que no dejamos entrar, o que no nos interesa que entre, o que no hacemos lo posible por que entre. Ese es el pobre, ese es Lázaro. Ese es Lázaro. El que está afuera y se queda afuera y no me importa que se quede afuera. Ese es Lázaro. Porque es mujer, porque es homosexual, porque es expresidiario, porque tiene un prontuario, un historial, porque es de otra iglesia. Por ejemplo. Por lo que sea. No puede entrar. Y a mí no me importa. No puede participar de esta mesa. Ese es un problema. Bueno, vamos a pensar y a meditar y a dejar entrar el mensaje de Dios por el Evangelio de hoy. Y ahora vamos a que esta mesa de la palabra sea mesa del pan y del vino de Dios.